La Voz de América presenta. Tras firmar una avalancha de decretos en su primer día de mandato, el presidente Donald Trump define prioridades con legisladores y anuncia inversiones de infraestructura. Senado de Estados Unidos aprueba ley que exige detener a indocumentados acusados de delitos menores. México y Canadá se preparan ante la posibilidad de que Washington les imponga aranceles en febrero. Es un honor increíble ser el secretario de Estado del país. Latinoamérica reacciona a la llegada de Marco Rubio al Departamento de Estado. ¿Qué tal? Soy Yasmín López, los saludo desde Washington, donde luego de firmar un centenar de decretos, hoy el presidente Donald Trump define las prioridades de su mandato al reunirse con los líderes republicanos del Congreso. Celia Mendoza nos acompaña en directo desde la Casa Blanca. Celia, ¿qué ha trascendido de la reunión? Yasmín, hasta el momento sabemos que el presidente estuvo reunido con los líderes del Senado, también con el líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Ellos están hablando específicamente acerca de qué manera podrán avanzar la agenda en el Congreso de su administración. A diferencia de su primer término, está tomando unas medidas mucho más activas y su papel en este trabajo también lo es. Se espera que muy pronto puedan anunciar cuáles serían estos proyectos de ley. Se habla de un gran paquete de medidas, las cuales incluirían tema de migración, seguridad nacional, también recorte de impuestos, entre otros. Pero esto tendrá que ser aprobado por los miembros del Congreso y sabemos que dentro del Partido Republicano, a pesar de que tienen la mayoría, tienen divisiones internas que están tratando de sobrepasar, ya que anteriormente hemos escuchado cómo los mismos republicanos han criticado estos paquetes que son muy amplios y que cubren muchos temas en uno solo. Pero la intención que tiene Donald Trump es poder aprobar esto y buscar hacer lo más grande posible su primera semana, inclusive sus primeros 100 días en la administración. También tenemos que recordar que Tom Homan hace parte de esta propuesta y están pidiendo fondos para poder suplir las necesidades de este nuevo camino de campaña migratoria y de reducción de la entrada de personas y deportaciones masivas. Él ha hablado acerca de las órdenes que fueron aprobadas, los decretos presidenciales y de cómo ellos están tratando de avanzar en estas medidas en particular y qué se necesita para poder cumplir con esta promesa de campaña. El presidente a esta hora también está haciendo un anuncio y esto tiene que ver con la infraestructura que se va a construir en los Estados Unidos para poder trabajar en la inteligencia artificial, miles de millones de dólares en un trabajo que será combinado con organizaciones privadas. Celia, precisamente ampliamos lo que sucede en el Congreso porque el Senado estadounidense aprobó un proyecto de ley con el que el Servicio de Inmigración y Aduanas podrá arrestar a inmigrantes indocumentados acusados de delitos menores. Carolina Valladares, ¿cuándo entrará en vigor esta propuesta de ley? Yasmín, lo cierto es que Donald Trump ha dicho que quiere que entre en vigor en la próxima semana y le queda poco recorrido aquí en el Legislativo. Después de las enmiendas introducidas por el Senado, solamente hace falta que la Cámara Baja vuelva a aprobarla. Más de 50 legisladores demócratas del Senado han votado a favor de, más de 10 legisladores demócratas han votado a favor de esta ley y esto ha llevado a causar cierta tensión entre la bancada demócrata. De hecho, hay algunos senadores como el senador demócrata de origen hispano Rubén Gallego, quien ha llegado a decir que los legisladores demócratas que han votado a favor de esta legislación es que están fuera de contacto con la situación del latino promedio. Las promesas de campaña de Donald Trump empiezan a tomar forma en el legislativo. Mientras el presidente firmaba decretos para frenar la migración irregular, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que ordena detener a migrantes indocumentados acusados de delitos menores. Tenemos que hacerlo bien y debemos asegurarnos de saber quién entra y sale de nuestro país por la seguridad de todos los estadounidenses. Nos lo merecemos y tenemos que respaldar a la política y todas esas cosas, la ley y el orden. El proyecto, conocido como Ley Laken Riley, en honor a una universitaria asesinada en Georgia por un indocumentado venezolano, exige al Servicio de Inmigración y Aduanas arrestar a migrantes sin papeles acusados por asesinato o agresión grave, pero también por delitos menores como robo.
El proyecto, que fue impulsado por la mayoría republicana, contó con el apoyo de numerosos demócratas, primero en la Cámara Baja y posteriormente en el Senado, causando divisiones entre la bancada opositora. Creo que existe un amplio acuerdo en este país en que las personas que llegaron ilegalmente y cometieron delitos graves, deberían ser deportadas, pero no hay un acuerdo amplio en este país sobre que las personas que son indocumentadas y no representan ningún riesgo deberían ser deportadas. Dijo Trump tras el visto verde del Senado que la ley era hermosa y que esperaba poder firmarla en los próximos días. Mientras 18 estados acudieron a la vía judicial para oponerse al decreto de Trump que busca negar la ciudadanía a los bebés de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, lo que promete ser el inicio de una larga lucha en las instancias judiciales. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Carolina, gracias por este reporte. Y entre una lista de 78 derogaciones, el presidente Donald Trump terminó un programa creado por la administración Biden para permitir temporalmente la entrada de más de 500,000 de migrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Paula Díaz nos da los pormenores. El presidente Donald Trump suspendió el programa establecido por la administración Biden que permitía la entrada temporal de más de 500,000 de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. En el albergue de la iniciativa fronteriza Quino en Nogales, México, se respira un ambiente de tristeza e incertidumbre. Con preocupación, Rosa, quien prefirió no mostrar su rostro para no arriesgar su solicitud de asilo, confiesa no saber qué hacer ante los recientes anuncios que cambian por completo su futuro. Hay temor porque yo quiero ir para allá por un futuro mejor, pero yo siento que me están cerrando los caminos. Los encargados del albergue, con capacidad para 120 personas, trabajan para determinar los pasos a seguir. Ante el límite de 10 días de estancia para los migrantes y el temor de superar su capacidad, se preparan para posibles deportaciones masivas adaptando sus operaciones, un cambio que, según sus administradores, podría afectar significativamente su funcionamiento. Pensando, por ejemplo, en nuestros horarios de servicio, en nuestra capacidad en el albergue, en cómo ayudaríamos a las personas a incorporarse para vivir en Nogales, Sonora, si eso es lo que eligen hacer. Hay varios que van a ser deportados y van a seguir hacia otras comunidades en México. Desde enero de 2023, cerca de 30,000 migrantes han recibido estancia temporal cada mes en Estados Unidos. Aún se desconoce el futuro de los cientos de miles de personas que actualmente se encuentran bajo el programa de libertad condicional humanitaria. Activistas expresan preocupación ante la posibilidad de que los migrantes en la frontera recurran a cruzar por áreas remotas, poniendo en riesgo sus vidas. Desde Tucson, Arizona, Paula Díaz, Voz de América. Este martes comenzaron a salir de prisión los partidarios de Donald Trump imputados por el asalto al Capitolio de Estados Unidos hace 4 años, un día después de que el presidente recién instalado emitiera un indulto generalizado. La decisión benefició a más de 1,500 personas y pone fin a la investigación más amplia jamás realizada por el Departamento de Justicia, pero desató la indignación de legisladores y policías, algunos de los cuales resultaron heridos en el ataque. Trump, quien calificó los condenados como rehenes, defendió su decisión como parte de un proceso de reconciliación nacional. Solo 14 personas, miembros de los Proud Boys y Oath Keepers, verán reducidas sus penas. Bien, y la imposición de aranceles fue otro de los anuncios del presidente Trump, quien culpó a México y Canadá por supuestamente permitir el ingreso de inmigrantes indocumentados y drogas ilegales a Estados Unidos. ¿Cómo se perfila el futuro de este intercambio comercial de Estados Unidos y sus dos principales socios comerciales? Jacopo Luzzi. Yasmín, el presidente Trump se abstuvo de imponer aranceles en su primer día de gobierno, pero mantiene la intención de redefinir la relación comercial con otras economías importantes del mundo. El republicano, recordamos, había prometido aranceles ya en su primer día de presidencia, así dijo durante la campaña, pero ahora la administración por el momento está evaluando qué hacer y podría actuar en las próximas semanas.
El presidente Donald Trump dijo el lunes en una ceremonia de firma en la Oficina Oval que su administración sopesa imponer aranceles del 25% a México y Canadá el 1 de febrero. Esto sería un cambio extraordinario en la política comercial de América del Norte, que podría aumentar los precios para los consumidores estadounidenses. Porque están permitiendo que una gran cantidad de personas ingresen al país. Canadá también es un país que abusa mucho de la droga, por lo que una gran cantidad de personas pueden ingresar al país y también pueden ingresar fentanilo. Trump delineó su política comercial más amplia para su segundo mandato en un decreto el lunes. Pero esa medida no instituyó los nuevos aranceles universales que Trump prometió el primer día. Tampoco acciones contra China. Todavía no estamos preparados para eso. Podemos hacerlo. Al mismo tiempo, Trump no tomó medidas inmediatas sobre la economía o la inflación. Sin embargo, Canadá dijo que está absolutamente listo para responder a cualquier escenario. Seguimos creyendo que sería un error que el gobierno estadounidense procediera a imponer aranceles, lo que sería un error en términos del costo de vida en Estados Unidos. Por su parte, frente a las acciones de Trump en su primer día, México prometió calma. Es importante siempre tener la cabeza fría y referirnos a los decretos firmados. Los mercados estadounidenses abrieron en aumento este martes frente al plan arancelario de Trump de febrero, mientras el dólar subió, recuperándose de su mayor caída porcentual diaria el lunes en 14 meses. El decreto firmado el lunes ordenó al gobierno investigar las causas de los déficits comerciales de Estados Unidos con naciones extranjeras, determinar cómo construir un servicio de rentas externas para recaudar aranceles, identificar prácticas comerciales desleales y revisar los acuerdos comerciales existentes, como aquello con México y Canadá, para posibles mejoras. Justamente más adelante ampliaremos esas decisiones del presidente Trump hacia otras naciones. Pero este martes, Marco Rubio se convirtió en el primer hispano en ser juramentado como secretario de Estado. Analistas anticipan que sus prioridades serán distintas a las de su predecesor, Anthony Blinken. José Pernalete nos pone en perspectiva. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, juramentó a Marco Rubio como secretario de Estado del gabinete presidencial de Donald Trump, a tan solo horas de ser ratificado por el Congreso este lunes en la tarde. Una de las primeras tareas de Vance como vicepresidente fue la oficialización del primer cubano estadounidense como líder de la diplomacia nacional. Es un buscador de soluciones bipartidistas, un tipo que realmente puede hacer que las cosas se hagan y un conservador con grandes principios y una gran visión. Desde la región, gobernantes como Santiago Peña, presidente de Paraguay, han saludado esta designación. El mandatario suramericano dijo que aguarda por una pronta visita de Rubio a su país. Por su parte, Rubio destacó en su juramentación que aspira a hacer del mundo un lugar más seguro. Tenemos un presidente que dejó en claro en su discurso inaugural que uno de los objetivos principales de la política exterior estadounidense es la promoción de la paz. Por supuesto, la paz a través de la fuerza, la paz y siempre sin abandonar nuestros valores. Según expertos, la ruta diplomática inmediata de Rubio puede estar orientada hacia los conflictos de Medio Oriente y la guerra en Ucrania, además de la amenaza comercial de China, intereses distintos a los que le han caracterizado como senador, como las denuncias contra gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La clasificación de grupos como el Tren de Aragua, los cárteles mexicanos, etcétera, como organizaciones terroristas. José Pernalete, Voz de América. Y aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no mencionó a Venezuela durante su discurso de investidura, el mandatario sí se pronunció sobre el petróleo de ese país y la organización criminal transnacional Tren de Aragua. Adriana Núñez Rabascal consultó a analistas sobre cómo impactarán estos asuntos al país caribeño.
Veremos qué pasa con Venezuela. Estamos observando Venezuela con mucha atención. Es un país que conozco muy bien por muchas razones y fue un país maravilloso hace 20 años y ahora es un desastre. Así respondió el presidente Donald Trump cuando se le preguntó cómo iba a asegurarse de que el gobernante Nicolás Maduro reciba a venezolanos deportados. Sin embargo, en su discurso de investidura, Trump no se refirió a Venezuela. No somos prioridad, ni segundo, ni tercero, ni cuarto. Pero podemos entrar en el radar dentro del gran marco de una política que para él sí es central, que es la de deportaciones masivas. Mientras firmaba sus primeros decretos, el mandatario también asomó. Probablemente dejaremos de comprar petróleo de Venezuela. No necesitamos su petróleo. El presidente ya había prometido previamente deportar a los miembros de la banda criminal El Tren de Aragua, alegando que han exportado el crimen a Estados Unidos. El crimen en Venezuela bajó 74% porque tomaron a sus criminales y nos lo entregaron a través de una política de fronteras abiertas de la administración anterior. Pese a todas estas palabras, analistas aún ven la política de Trump hacia Venezuela como total y completamente incierta. En octubre de 2023, el gobierno de Joe Biden llegó a un acuerdo con Maduro para deportar en vuelos directos a Caracas a venezolanos indocumentados. Sin embargo, la nueva administración en la Casa Blanca aún no ha aclarado si mantendrá este plan. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Bien, y seguimos con el impacto de las medidas del presidente Trump. Justamente en México se anticipa el impacto de posibles decisiones sobre el comercio y la migración. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos dejará la Organización Mundial de la Salud y acusó a la agencia de manejar mal la pandemia del COVID-19 y otras crisis sanitarias globales. Trump criticó la influencia política sobre la OMS y los pagos desproporcionados de Estados Unidos, que de hecho representan el 18% del financiamiento de la organización. La OMS lamentó la decisión e instó al mandatario a reconsiderar su decisión. La salida de Estados Unidos tendrá un periodo de 12 meses y podría poner en riesgo programas clave de salud como los de tuberculosis y VIH-Sida. México se encuentra ante un periodo de incertidumbre con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que podría traer impactos significativos tanto en el comercio como en la política migratoria. Miguel Ángel Boiso nos informa desde Ciudad de México sobre las respuestas de las autoridades ante este nuevo panorama.
Uno de los primeros decretos emanados por el presidente Donald Trump fue reactivar la política de obligar a los solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar en territorio mexicano. Y como respuesta, el gobierno de Claudia Sheinbaum lanzó México te abraza, una estrategia integral para recibir a los migrantes mexicanos que sean deportados de suelo estadounidense. Siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, a nuestros paisanos. Esos dos principios son fundamentales y elementales para un presidente, una presidenta de la República. Trump firmó 10 decretos sobre migración, la frontera sur y uno para designar a los cárteles mexicanos como terroristas globales. Para Luciana Gandini, especialista en migración, estos conceptos son falsos y solo sirvieron al magnate para ganar una elección. Esta narrativa hostil hacia la migración tiene efectos por sí mismas, ¿no? O sea que es vivir con miedo, vivir aterrado, y me parece que eso ya está permeando. Trump indicó que implementará aranceles a los países extranjeros como parte de una reestructuración del sistema comercial estadounidense, con el objetivo de enriquecer a los ciudadanos del país. El caso es que México pueda tener un diálogo abierto con las autoridades comerciales de Estados Unidos para que la integración de Norteamérica sea más fuerte y seamos una región más próspera y competitiva. Para la presidenta Sheinbaum, los decretos todavía tienen un largo camino por recorrer, pues está segura que en breve su gobierno se sentará a dialogar con el secretario de Estado, Marco Rubio. El gobierno de Claudia Sheinbaum afirma que buscará un entendimiento con la administración Trump en relación a la posible entrada del 25% de aranceles de las importaciones de Estados Unidos desde México. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México. En Panamá también hubo expresiones de rechazo después de que el presidente Donald Trump repitiera uno de sus pronunciamientos de política exterior más polémicos, el de retomar el control del canal de Panamá. Ya han pasado 25 años desde que Estados Unidos devolvió a Panamá el control de este canal que conecta los océanos Pacífico y Atlántico y que es una ruta marítima internacional fundamental. Trabajadores sindicalizados marcharon hacia la residencia del embajador de Estados Unidos como protesta. Ni Trump, ni los gringos, ni su ejército, ni su gobierno tienen nada en Panamá. Lo que está en Panamá es de los panameños. El canal es panameño, la soberanía es panameña, la autodeterminación es panameña. Creo en la soberanía de Panamá, no creo que sea viable las intenciones del presidente Trump, ya que hay una historia detrás de la vuelta del canal a manos panameñas. El presidente panameño José Raúl Mulino se encuentra en Davos, Suiza, pero a través de un comunicado en X reiteró que el canal no fue una concesión de nadie y que rechazaba las palabras de Trump en su totalidad. Usted no se mueva porque en breve 80 muertos y más de 19.000 desplazados dejan nueva ola de violencia en Colombia. Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web. Para la semifinal, también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América. Esta edición especial. Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 5 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. ¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar? Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos. Disponible en vozdeamerica.com. Este martes, millones de personas a lo largo de la costa norte del Golfo de México enfrentan una rara tormenta invernal que ha llevado nieve y lluvias heladas. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica entre 7 y 15 centímetros de nieve y aguanieve para el sureste de Luisiana y el sur de Mississippi, incluida Nueva Orleans. En Houston, Texas, los aeropuertos suspendieron vuelos, mientras que en el norte de Florida, los residentes también se preparan para un inusual frío. En Colombia se recrudece la crisis humanitaria en la región del Catatumbo, muy cerca de la frontera con Venezuela. Al menos 80 muertos, más de 19.000 desplazados y 4 poblaciones confinadas han dejado los enfrentamientos entre guerrillas. Jair Díaz nos reporta. Lo único que agarré fue mis hijos, la mujer y a correr porque no podemos hacer más nada. Dervis Morales hace parte de la lista de los más de 19.000 desplazados que ha dejado una ola de violencia que empezó hace 6 días por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en el Catatumbo, región en la frontera con Venezuela. Cifras oficiales reportan además 80 muertos. Llegamos a la alcaldía de Tibú, de la alcaldía de Tibú nos enviaron para acá, para Cúcuta. Llegamos aquí al estadio. Y aquí estamos esperando si nos dan una ayudita. Las autoridades informaron que los fallecidos incluyen firmantes de paz y líderes campesinos. El presidente Gustavo Petro declaró estado de conmoción interior y emergencia económica para atender esta crisis humanitaria. Tenemos registrados 4 o 5 confrontaciones directas entre estos dos grupos armados, entre el ELN y el GAOR 33. Iban con lista en mano buscando a las personas que querían asesinar. Desde 1964, el Catatumbo ha sido un punto estratégico para las guerrillas, donde inicialmente operaron bajo acuerdo de cooperación. Tras la desmovilización de las FARC, el ELN fortaleció su presencia, mientras los disidentes quieren quedarse con el control en la región. Que lo que están buscando son la acumulación de renta de capital por negocios ilegales. Entonces creo que realmente es una muestra que estas guerrillas pues realmente no son ni revolucionarias ni están a favor del pueblo. Según cifras oficiales, cerca de 46.000 niños en el Catatumbo no han logrado iniciar sus clases por los enfrentamientos entre las guerrillas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. En Cuba no se matan a los periodistas. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. Su énfasis se pone
en la destrucción moral del individuo. Disponible en vozdeamerica.com. Regresamos para cerrar en Buenos Aires, Argentina, donde se dio cita a un grupo de remeros aficionados para participar en una emocionante carrera de dragones en la antesala de la celebración del Año Nuevo Chino. Esta tradicional disciplina, que llegó a Argentina gracias a un intercambio cultural, gana cada vez más adeptos en el país suramericano. Con su historia de más de 2000 años, los barcos dragón no solo representan fuerza, sino también buena fortuna. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. A ustedes gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Los espero nuevamente mañana.